Cuando hablamos sobre la voluntad de Dios, pueden venir muchas cosas a nuestra mente. Creo que una de las cosas que más todos anhelamos es hacer la voluntad de Dios. O sea, todos queremos cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo aquí en la tierra. Y a mí me encanta hablar de esto y esto es por eso que escribí este libro de Viviendo su Voluntad. Porque en este libro hablo de que todos tenemos un propósito que compartimos unos con otros. Cada uno de nosotros tiene una asignación divina, distinta. Mi asignación es distinta a la tuya, y la tuya es distinta a la de tu familia y las otras personas. Pero todos compartimos un mismo propósito, una misma razón por la cual tú estás caminando en este planeta. Y sobre esto quiero hablarte hoy. Y gran parte de esto significa cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, cuando nos preguntamos qué significa la voluntad de Dios, me encanta la definición misma de la palabra en griego. Cuando nosotros vemos la voluntad de Dios en el griego, en el Nuevo Testamento, literalmente significa lo que el corazón de Dios desea. O sea que cuando decimos la voluntad de Dios, literalmente estamos diciendo lo que el corazón de Dios desea, lo que Él quiere, lo que Él anhela ver, en lo que Él se deleita. Y como hijos de Dios, me imagino que nuestra mayor prioridad debe ser cumplir lo que el corazón de Dios desea. Ahora, ¿por qué es importante hacer la voluntad de Dios? Porque todo lo que Dios desea para nosotros es lo mejor para nosotros. ¿Ok? O sea, en otras palabras, ¿por qué es importante cumplir la voluntad de Dios? No porque es una ley, porque es un mandamiento, no. ¿Por qué? Porque lo que Él desea para ti y para mí es lo mejor para ti y para mí. O sea, en otras palabras, cuando no hacemos la voluntad de Dios, nosotros no solamente nos salimos de sus designios para nuestras vidas, sino que estamos caminando en un terreno peligroso, porque todo lo que no es su voluntad no es beneficioso para nosotros. Ahora, cuando leemos la Biblia habla que la voluntad de Dios es tres cosas: buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos saliendo de algo que es bueno, de algo que es agradable y de algo que es perfecto. O sea, en otras palabras, cuando tú y yo no cumplimos la voluntad de Dios para nuestras vidas, siempre vamos a terminar dañados, sin propósito y sin dirección. Pero quiero aclarar algo acá en este punto. Muchos piensan que la voluntad de Dios, cuando hablamos de que es buena, agradable y perfecta, es sinónimo de que la voluntad de Dios es mi felicidad, mi bienestar y mi paz, mi alegría. Pero cuando vemos la Biblia, la palabra buena, agradable y perfecta no es nuestro bueno, nuestro agradable ni nuestro perfecto. La Biblia enseña que nosotros no somos el centro del universo, porque vivimos en una cultura donde te hace creer y pensar que tú eres el centro de la creación. O sea, en otras palabras, que todo gira en pos de ti. La cultura te va a decir: haz lo que tu corazón te dice, haz lo que sientes, tú eres lo que tú decides ser, la verdad que tú crees, esa es tu verdad. Pero cuando vemos la Biblia nos enseña que nosotros no somos el centro, que el centro de la creación es Dios mismo, y nosotros somos la creación de Dios, no somos Dios. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Esto parece muy simple y hasta yo ya sé esto. Y yo sé que estas son verdades que nosotros sabemos, pero que muchas veces no vivimos. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que no soy Dios, pero vivo como si fuera Dios. Yo sé que Dios es el centro de todo, pero mis decisiones y la manera en la cual dirijo todo lo que hago, parece ser que yo soy el Dios de mi vida. Entonces, en esta primer serie, yo quiero enseñarte una verdad fundamental que puede cambiar tu vida. Y es la siguiente: que tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Y yo sé que esto puede ser algo que tú ya lo escuchaste muchas veces, o puede que por primera vez lo estés escuchando, o puede ser que cuando escuchaste esto dijiste: ok, ¿qué significa que fui creado para la gloria de Dios? Pero quiero empezar diciéndote esto. Te voy a explicar qué significa, pero quiero que entiendas esto. Tú fuiste creado para la gloria de Dios.
En otras palabras, la razón por la cual tú estás en este planeta es glorificar a Dios. Ese es el fin de tu existencia y mi existencia. Esa es la voluntad de Dios. Incluso, escucha esto, aún Dios mismo, Él mismo, busca su gloria. Yo sé que cuando uno escucha esto dice, ¿cómo que Dios busca su gloria? Sí, la Biblia lo dice, lo leemos en Isaías 48, 9, donde Dios dice, por amor a mi nombre, o sea, en otras palabras, a mi gloria, contengo mi ira. Y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de no destruirte. Porque dice, pues te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Y miren lo que dice Dios, por amor mío lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Cuando leemos este versículo, vemos que lo que Dios hace, lo hace por amor suyo. Y automáticamente muchos de nosotros vamos a decir como que, espera un poco. ¿Cómo que Dios hace todo por amor suyo? ¿Qué egoísta es eso? Uno puede decir, ¿cómo que Dios vive para su gloria? Pero no entendemos que, tristemente, tenemos un concepto del amor distorsionado. Esta cultura ha distorsionado lo que significa el amor. Para muchos el amor es hacerle sentir bien a alguien, es levantar su autoestima, confortar en la espalda y decirle, no, tú eres suficiente, tú eres hermoso, tú puedes. Y pensamos que eso es amar. Pero el verdadero amor no es hacerle sentir bien a alguien, el verdadero amor es hacer lo mejor por ese alguien. ¿Y qué es lo mejor que Dios puede hacer por nosotros? Preservar su nombre y su gloria. ¿Por qué? Porque no hay mejor lugar donde podamos estar que en la presencia de Dios, que en la gloria de Dios. Es por eso que Dios dice, por amor a mi nombre te salvé, por amor a mi nombre hice esto contigo, porque mi gloria no la comparto con nadie. O sea, en otras palabras, cuando Dios busca su gloria, por consecuencia te está amando a ti, me está amando a mí, te está protegiendo a ti, me está protegiendo a mí. Entonces yo quiero que hoy, en este primer video, en esta primera serie, entiendas esto. Quitémonos a nosotros mismos del centro de la historia. No somos el centro, no somos lo más importante. Dios es el centro de la creación y su gloria es el lugar donde tú vas a encontrar identidad y propósito. Me encanta la oración que Jesús hace en Juan 17, porque en Juan 17 tenemos la oración más larga registrada de Jesús. Y Jesús es una de sus últimas oraciones que tenemos antes de que Él parta hacia el cielo después de resucitar. Y Él ora lo siguiente. Él dice, Padre, te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ese versículo me impacta y yo lo hablo mucho en el libro, que ese fue el versículo que me inspiró a escribir este libro, porque si Jesús resumió su vida con esa frase, Padre, te glorifiqué en la tierra, quiere decir que lo más grande que tú y yo podemos hacer es terminar nuestra vida diciendo, Dios, te glorifiqué en la tierra. Y yo hoy quiero que primero tú abraces esta verdad. Cuando tú glorificas a Dios, tú estás cumpliendo la voluntad de Dios para tu vida. Yo sé que hay muchas cosas que a veces nos pueden preguntar, ¿será que esto es la voluntad de Dios? ¿Será que esta es la persona que Dios tiene para mí? ¿Será que tengo que mudarme de país? ¿Será que tengo que estudiar esta carrera? Todas esas preguntas se responden automáticamente cuando yo decido glorificar a Dios en mi día a día. O sea, en otras palabras, cuando yo decido olvidarme de mí mismo y vivir para que el nombre de Dios sea visto y sea glorificado. Esa es la razón por la cual tú y yo existimos. En la gloria de Dios es donde encontramos plenitud, vida, gozo, paz. ¿Y qué es la gloria de Dios? Capaz tú estás mirando hasta acá y dices, Seba, ¿pero qué es la gloria de Dios? Bueno, muy simple y muy complejo a la vez. La gloria de Dios es todo lo que Dios es. O sea, en otras palabras, cuando José estaba en Egipto y el faraón lo asumió al segundo puesto en autoridad, él le dijo a sus hermanos, vayan a llamar a mi padre para que venga y vea mi gloria.
O sea, en otras palabras, lo que José estaba haciendo, quiero que mi papá vea el peso, mi autoridad. La palabra gloria en el hebreo literal significa peso. José quería que su papá vea todo lo que él ha logrado, todo lo que su nombre representaba en Egipto. Y la gloria de Dios es eso, es todo lo que Dios es. Su amor, su misericordia, sus atributos, su compasión, su gracia, su favor. Todo lo que Dios es su gloria. ¿Y qué significa eso? Que su gloria es ese lugar ideal donde tú y yo podemos estar. Todo corazón íntimo con Dios anhela ver la gloria de Dios. Así como Moisés cuando estaba en el desierto y le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Porque Moisés entendió esto, que la gloria de Dios es hermosa. Entonces hoy quiero que en este primer video, en esta primera serie, tú hagas de la gloria de Dios lo supremo en tu vida. En otras palabras, que lo central en tu corazón sea glorificar a Dios. Y en el próximo video quiero hablarte un poco sobre cómo podemos glorificar a Dios y cuál es la mejor manera de glorificar a Dios. Y quiero ya tirarte un poquito de lo que vamos a estar hablando. La mejor manera en la que podamos darle gloria a Dios es cuando nos volvemos a parecer a su Hijo, a Jesús. Y te voy a explicar por qué parecernos a Jesús es lo que más gloria trae al Padre. Bueno, en el primer video de esta serie especial estábamos hablando sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas, el propósito que Dios tiene para nosotros. Mucho ya se ha hablado sobre cumplir la voluntad de Dios, cumplir el propósito de Dios. Y yo siempre trato de volver al mismo punto, y como lo dije al principio, todos tenemos diferentes asignaciones de Dios, pero todos tenemos un mismo propósito, una misma voluntad que el corazón de Dios desea. ¿Y cuál es esa? Que lo glorifiquemos a Él y que lo conozcamos a Él. En otras palabras, cuando mi vida glorifica a Dios y cuando yo conozco a Dios, yo estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Y cuando yo estoy cumpliendo ese propósito primordial, mis pasos y mis decisiones van a ir siendo guiadas por el Espíritu hacia la asignación divina que Dios tiene para mí. Por ejemplo, puede que, tu asignación y tu propósito específico sea ser economista, pastor, ingeniero, abogado o un deportista, no sé cuál sea. Y tú te estás preguntando, ¿qué Dios quiere conmigo? Y te obsesionas con cuál es la vocación al cual Dios te va a llamar. Yo hoy te propongo una alternativa. No te obsesiones con cuál es la vocación, sino obsesiónate con glorificar a Dios y conocer a Dios hoy. Porque cuando tú haces de Dios y de, como lo hablamos en el primer video, de su gloria, el centro de tu vida, automáticamente tú vas a empezar a tomar las decisiones que tu corazón se van alineando hacia el corazón de Dios. Por ejemplo, puede que tú no estés muy claro hacia dónde Dios te está llamando. Pero si tú decides abrazar a Dios y glorificarlo a Dios hoy, puede que hoy estés lavando trastes en un restaurante, puede que hoy estés trabajando en un trabajo que tú no sientes que es el lugar donde Dios te llamó, pero haz todo para la gloria de Dios. Glorifica a Dios lavando los trastes, glorifica a Dios limpiando esa casa, glorifica a Dios cocinando esa comida. Vive para la gloria de Dios, aunque no sea el propósito que Dios tiene para tu vida donde estés hoy. Ese es el propósito. Fíjate que Pablo lo dijo muy bien en una de sus cartas, sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. En mi vida esto ha revolucionado la manera en la cual me vi a mí mismo. Cuando yo entendí que donde sea que estoy y lo que sea que estoy haciendo, sea grande o sea pequeño, sea lo que yo siento que Dios me llamó o no sea lo que Dios me llamó, yo quiero que en todo Él sea glorificado. Porque este es el propósito para tu vida, que tu vida glorifique a Dios. Y te dije en el último video que una de las mejores maneras en la que podemos glorificar a Dios
es cuando nos parecemos a Jesús. Me gusta esta frase que dice que la gente o que las personas te confundan con Jesús. Imagínate que te parezcas tanto a Cristo que la gente te confunda con Jesús y diga, pensé que era Jesús. Pensé que estaba caminando con Jesús. ¿Y a qué me refiero con esto? De que tu vida, tu carácter, tu imagen, tus palabras, todo lo que tú haces se parezca tanto a Cristo que la gente pueda ver a Cristo en ti. ¿A qué voy apuntando con esto? Jesús es el centro de la historia. Cuando leemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, lo podemos encontrar a Jesús en cada página de las Escrituras. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo una vez, aún nunca he encontrado un versículo que no tenga una ruta o un camino hacia Cristo. Y si es que encuentro uno, lo investigo y lo estudio hasta que encuentre el camino hacia Jesús. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, sucedió algo interesante porque Satanás, la serpiente, viene a tentarle a Adán y a Eva y les dice, hey, si ustedes comen de este fruto, ciertamente van a ser como Dios. Ahora, eso era una mentira. ¿Por qué? Porque Adán y Eva ya eran como Dios. Ellos ya fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos no tenían que comer eso para ser como Dios. Pero el enemigo siempre eso es lo que hace. Él viene a mentirte y a engañarte y a aspirar a que tú seas alguien a quien tú ya eres en Cristo. Adán y Eva ya tenían la imagen y la semejanza de Dios. Me encanta cuando Dios crea todo. Dios creó los animales, los árboles y todo lo que existe y Dios dijo que era bueno. Pero cuando Dios creó al hombre, Él hizo una pausa y dijo, ok, hagamos ahora al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, en otras palabras, cuando Dios nos creó a nosotros, fue distinto. Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y qué significa esto? Que Dios puso un poco de Él en nosotros, para que nosotros podamos representarlo a Él en la tierra. Cuando Dios le dio la orden al hombre y le dijo, multiplíquense y llenen la tierra, obviamente era la orden de hacer hijos y de multiplicarse, pero ¿por qué le dijo eso? El fin no era solamente tener bebés, el fin era que la tierra sea llena de la imagen de Dios, que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Tu vida refleja la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, tú y yo fuimos creados para aportar la gloria de Dios, no nuestra gloria. Por eso cuando nosotros buscamos nuestra gloria, la vida se vuelve tan pésima y pesada, porque no fuimos creados para tener gloria, sino para aportar la gloria de alguien más, que es la gloria de Dios. Ahora, tú sabes qué sucedió. En el camino, el hombre pecó, Adán y Eva comieron del fruto prohibido, y en ese momento no perdimos completamente la imagen y la semejanza de Dios, pero ¿qué sí pasó? La imagen y la semejanza de Dios en nosotros fue distorsionada por el pecado. Y todos los que vinimos después de Adán y Eva, perdimos esa imagen original del cual nosotros teníamos de parte de Dios que reflejaba su gloria. Me encanta esta parte de la historia porque cuando Dios nos creó a nosotros, agarró de lo más común que había, el polvo, lo más simple, lo más ordinario, y del polvo creó una criatura que reflejaba su gloria. Fíjese qué interesante. Satanás, Lucifer, cuando estaba en el cielo, él quería la gloria de Dios, él quería subir sobre el trono de Dios, y Dios lo quitó del cielo, lo echó del cielo, fue destituido de la gloria de Dios, y cuando cayó en la tierra, Dios no eligió crearnos a nosotros del diamante o del oro y usar algo precioso, no, sino que agarró el polvo, lo más bajo de lo bajo, y eso usó para mostrar su gloria. Qué increíble es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a explicar el por qué cuando nos parecemos a Jesús glorificamos a Dios. Entonces, ¿qué pasó? El hombre y la mujer pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios también, y perdimos la imagen y la semejanza de Dios. Entonces Dios puso en acción su plan A.
¿Por qué digo plan A? Porque Jesús nunca fue el plan B. Jesús siempre fue el plan A de Dios. A veces pensamos que Dios le tomó por sorpresa la caída de Adán y Eva y dijo, ¿qué hago ahora que estos cayeron? Tenemos que hacer algo, y el cielo quedó loco y dijeron, bueno, vamos a mandar a Jesús. No, la Biblia enseña que Cristo estaba preparado aún antes de la formación del mundo y ya estaba listo. Jesús siempre fue el plan de Dios. ¿Por qué? Por este hecho que te voy a decir ahora. Porque Cristo vino a la tierra a restituir la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Fíjate que la palabra de Dios enseña en los evangelios que vimos la gloria del Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Jesús era aquel 100% hombre y 100% Dios que vino a la tierra a vivir la vida que tú y yo no pudimos vivir, a obedecer la ley que tú y yo no pudimos obedecer, pero con un plan: salvarnos de nuestros pecados, obviamente, ser nuestra justicia, redimirnos de nuestra condenación, pero también para que tú y yo volvamos a parecernos al Hijo. En otras palabras, recuperemos la imagen y la semejanza de Dios. Por eso, lo que más va a glorificar a Dios en tu vida es que te parezcas a Cristo. Yo soy papá, tengo un hijo que se llama Jeremías, tiene 2 años de edad, y me alegra tanto el corazón cuando me dice, ay, tu hijo es igualito a vos. O cuando mi hijo tiene actitudes o palabras o miradas que se parecen mucho a mí. Trae un gozo en mi corazón. Hay algo tan especial cuando tu hijo se parece a vos. Y lo mismo es con el corazón de Dios. El corazón de Dios se deleita cuando un hijo se parece a él. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo el hombre se iba a parecer a Dios? Era imposible que nosotros nos parezcamos a Dios. Era imposible que nosotros volvamos a recuperar la imagen y la semejanza de Dios si no teníamos ningún ejemplo en la tierra. Nadie era perfecto. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que nadie busca el bien, sino que todos nos apartamos. Entonces, ¿cómo íbamos a recuperar esa imagen? La única manera era que Dios viniera a la tierra y nos volviera a mostrar cuál es la manera en la que debemos vivir. Y esto fue lo que hizo Jesús. Jesús vino a la tierra para volver a enseñarnos un mejor camino, un camino más perfecto, que es el camino de seguir a Cristo. Por eso quiero motivarte en este segundo episodio, en esta segunda serie de estos videos, de que hagas la prioridad de tu vida. Primero, número 1, glorificar a Dios, como lo aprendimos en el primer video. Que todo lo que hagas glorifique a Dios, sea tu trabajo, tu familia, tus actitudes, tus palabras, que la gloria de Dios sea el centro y no tú mismo. Quítate del centro. Y segundo, busca parecerte a Cristo, busca parecerte a Jesús, porque cuanto más tu corazón se parezca a Jesús, más gloria vas a traer al Padre. Yo me imagino en el cielo, cuando Dios ve a sus hijos y empieza a ver a un hombre y a una mujer que se empiezan a parecer a Cristo, eso alegra el corazón del Padre. Incluso mismo la palabra cristiano significa mini Cristos. O sea que tu propósito y mi propósito es parecernos a Jesús. La palabra dice, sean imitadores de Dios. Debemos vivir vidas que imiten el carácter de Jesús, las palabras de Jesús. Esto es lo que trae gloria al Padre. Por eso en mi libro, Viviendo su Voluntad, hablo mucho de esto. En el 3er capítulo de la imagen visible, hablo de cómo cuando nos parecemos a Jesús, empezamos a encontrar plenitud en nuestras vidas. Empezamos a encontrar propósito y dirección, porque el propósito primordial del Padre es que te vuelvas a parecer al Hijo. Bienvenidos a este tercer y último episodio de esta serie, de este masterclass sobre mi nuevo libro, Viviendo su Voluntad. Hasta ahora estuvimos hablando en el primer video sobre la importancia de entender que la voluntad de Dios primordial para nuestras vidas es vivir una vida para su gloria.
También en el primer video estuvimos estudiando y aprendiendo sobre que yo no soy el centro. Tú no eres el centro de la historia. El centro de la creación es la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios es el centro de nuestros corazones, entonces nuestras acciones se empiezan a alinear a su voluntad. Me encanta Jesús cuando Él habla en una de sus parábolas y dice, hey, donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. ¿Dónde estás poniendo tu tesoro? Muchas veces ponemos nuestros tesoros en nuestro trabajo, en nuestro dinero, en nuestras relaciones, hasta en nuestras esposas o en nuestros hijos, hasta en cosas nobles. Pero el problema es que cuando nuestro tesoro está ahí, nuestro corazón sigue ese lugar. Por eso quiero desafiarte con esto. Que el tesoro de tu vida sea la gloria de Dios. Que el tesoro de tu vida sea que todo lo que hagas glorifique a Dios. En el segundo episodio de esta serie estuvimos aprendiendo que no hay mejor manera de glorificar a Dios que parecernos al Hijo, parecernos a Cristo, aquel que vino a mostrarnos otra vez la imagen del Padre. Y me gustaría agregarle una pequeña porción más como una continuación al segundo episodio antes de empezar en este nuevo tema, este último episodio, y es lo siguiente. ¿Cuál es la mejor manera de parecernos al Hijo? Lo que Él dice en Mateo capítulo 6, versículo 6. Jesús dijo, mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y busca a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. En el capítulo número 7 de mi libro es titulado Volviendo a lo secreto. ¿Y por qué hablamos de lo secreto? Porque lo secreto, en la intimidad con Dios, es el lugar donde nuestros corazones son moldeados otra vez a la imagen de Jesús. Fíjense este ejemplo. Cuando una pareja, un esposo y una esposa están buscando un hijo, usualmente, ¿qué hacen? Tienen que tener relaciones sexuales. ¿Y dónde se tiene eso? En su cuarto, a puerta cerrada, ¿verdad? Para que nadie vea, que nadie se meta ahí y uno tiene un momento de intimidad donde uno no solo disfruta un momento de placer, pero también en esa unión de esposo y esposa sucede algo tremendo. Sucede la vida. Pero ¿dónde se da esa vida? En lo secreto. Por eso hoy quiero desafiar tu corazón con esto. Cuanto más tiempo, y tiempo no solo de cantidad, sino de calidad, pases en lo secreto con Dios, más tu corazón se va a ir pareciendo a Jesús. Porque es ahí en lo secreto cuando Dios te revela los secretos de su corazón. Es ahí en lo secreto cuando Dios va moldeando y te va exponiendo tu corazón y te dice, esto hay que cambiar, esto hay que mejorar, esto podemos abandonar. Por eso creo que hoy vemos una corriente de muchas personas que dicen, yo tengo mi tiempo con Dios cuando voy de camino al trabajo, cuando estoy corriendo por ahí o cuando estoy trabajando, cocinando, yo estoy orando en mi mente. Y todas esas cosas son muy importantes porque debemos practicar la presencia de Dios. Donde sea que estemos, su presencia está ahí. Pero eso no puede ser nuestra intimidad con Dios. La intimidad con Dios es cuando yo apago todas las distracciones para estar solo con Él. Por eso en Mateo 6:6 Jesús dijo, entra en tu cuarto, y no solo entra, dice, cierra la puerta. Solo el hecho de que eso esté en la Biblia te da a entender, hey, cierra las redes, cierra las distracciones, cierra toda posible distracción, enfoca todo tu corazón en ese tiempo de oración. Por eso hoy quiero desafiarte y en el capítulo 7 vas a encontrar mucho más sobre cómo vivir una vida de intimidad con Dios. Pero en este último video quiero dejarte con lo siguiente. En mi vida, algo que si me preguntan ¿qué fue lo que transformó tu vida? ¿Qué fue lo que cambió tu corazón? Lo que te trajo hasta aquí hoy. ¿Qué fue lo que revolucionó tu vida? Y sin dudar, yo puedo decir que lo que cambió mi vida fue haber conocido personalmente al Espíritu Santo de Dios. Yo me acuerdo de niño, crecí en la iglesia, mis padres son pastores,
Pero no fue hasta mi adolescencia cuando yo me di cuenta que el Espíritu Santo no es una cosa, que el Espíritu Santo no es un fuego, una paloma, un viento. Para mí muchos años de mi vida el Espíritu Santo era el poder de Dios. Pero fue en mi adolescencia cuando yo conocí personalmente al Espíritu Santo y me di cuenta que Él es una persona, que Él es Dios igual que el Padre, igual que el Hijo. Él es Dios con nosotros aquí ahora. Y creo que haberle conocido al Espíritu Santo revolucionó mi vida en tantas maneras. Fíjese lo que dice Juan capítulo 16 del versículo 13 al 15. Jesús dijo lo siguiente: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Y me encanta esto porque Jesús, antes de partir, le junta a sus discípulos y le dice: hey, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Consolador. ¿Y quién era el Consolador? El Espíritu Santo. Yo me imagino a los discípulos confundidos, como que, espera Jesús, si vos sos el Mesías, el que vino a salvarnos, ¿cómo que nos conviene que te vayas? No, nos conviene que tú te quedes. Pero lo que ellos no entendían era que Jesús tenía algo más especial, no más importante, sino más adecuado. Porque no es que el Espíritu Santo es más importante de Jesús que cuando Jesús dijo les conviene. No, sino que era más adecuado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a la tierra, Jesús vino en forma de hombre, de carne y sangre, así como tú y yo. ¿Qué significa eso? Que si Jesús estaba hoy aquí, no iba a poder estar conmigo acá y contigo también allá donde tú vives. Él estaba limitado por su cuerpo físico, porque Él vino en forma de hombre. Pero Jesús le estaba tratando de explicar a los discípulos: hey, el Espíritu Santo no va a venir en forma física, va a venir en forma espiritual. En otras palabras, el Espíritu Santo va a estar dentro de cada uno de ustedes y Él les va a guiar hacia toda la verdad. Él les va a enseñar el camino. Él va a ser su ayudador, su consolador, su abogado, su intercesor. Entonces, estamos hablando en esta serie sobre cómo vivir la voluntad de Dios, que está basado en el libro que acabo de escribir. Pero es imposible vivir la voluntad de Dios si yo no tengo una relación personal con el Espíritu Santo y si yo no aprendo a oír la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el guía que Dios nos dio aquí en la tierra, que nos va a guiar hacia toda la verdad. Jesús lo dijo en Juan 16, Él les guiará hacia toda la verdad. Y me encanta porque la palabra de Dios dice que el Espíritu conoce las profundidades del corazón de Dios. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo conoce los secretos más íntimos del corazón de Dios, porque el Espíritu Santo y Dios son uno. Entonces, si tú quieres conocer más a Dios, debes conocer más al Espíritu Santo. Y si tú hoy eres cristiano, si tú has entregado tu vida a Jesús, tú tienes la bendición y el regalo de que el Espíritu Santo ya está en vos. En otras palabras, si tú tienes convicción de pecado y te sientes mal por los pecados que has cometido y has sentido convicción de creer en Jesús, ese es el Espíritu Santo. Pero hay algo muy importante que tengo que decirte también. Que el Espíritu Santo te haya convencido de pecado y Él esté viviendo hoy en ti, no quiere decir que tú hayas cultivado una amistad y una relación personal con Él. Esto puede pasar hasta en los matrimonios. Tú puedes vivir con alguien todos los días y no tener una relación personal con esa persona, no cultivar la intimidad con esa persona. Y creo que hay tantos cristianos que tienen al Espíritu Santo adentro, pero no viven por el Espíritu. Yo siempre hago esta comparación, es como Superman. Imagínense que Superman está en su casa y se le quema una luz del techo. Y le dice, se quemó una luz. Y va al garage, busca una escalera, sube en la escalera, cambia la luz y vuelve a devolver la escalera. Y de repente se acuerda y dice, si yo simplemente podía volar y cambiar y me olvidé.
Y ese es un pequeño ejemplo de cómo muchos vivimos la vida cristiana. Tenemos al Espíritu de Dios dentro, el poder de Dios, y vivimos haciendo todo en nuestras fuerzas. Luchamos contra el pecado en nuestras fuerzas. Leemos la Biblia en nuestras fuerzas. Oramos con nuestras palabras. ¿Qué tal si a partir de hoy le pides al Espíritu Santo y le dices: Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Espíritu Santo, yo quiero que guíes mi vida. Espíritu Santo, yo quiero ser tu mejor amigo. Espíritu Santo, revélame la Biblia cada vez que la vaya a leer. Hasta tal punto tu amistad con el Espíritu Santo crezca que te pase lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 9, versículo 1, donde él dijo: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, debemos tener una relación íntima con el Espíritu Santo tan profunda que llegue el punto donde nuestra conciencia se haga una con el Espíritu Santo y la voz del Espíritu Santo se haga una con nuestra conciencia. O sea que, así como cuando tú conoces a alguien tan cercanamente que, por ejemplo, te invitan a comer algo y de repente esa persona no está en la mesa y todos están pidiendo algo para tomar, y tú dices: para tal persona, por favor, si puedes traer un agua con gas y limón. Capaz te dice: ¿y cómo tú sabes que eso es lo que quiere? Porque ya lo conoces, ya tienen una relación. Tú dices: no, yo ya lo conozco, sé que eso quiere. Lo mismo con el Espíritu Santo, que nuestros oídos espirituales se hagan tan sensibles a su voz que nosotros ya sepamos y respondamos a los impulsos del Espíritu Santo. Y esta es la manera en la cual nuestras vidas pueden glorificar a Dios. Por eso es que el subtítulo del libro lo he puesto: ¿Cómo el Espíritu Santo nos guía a cumplir nuestro propósito eterno? ¿Cuál es tu propósito eterno? Glorificar a Dios. Haz de eso lo central de tu vida. Cuando tú vives para glorificar a Dios, tú estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Y cuando tú haces eso, automáticamente tú ya empiezas a caminar hacia tu asignación específica. Segundo, vuelve a mirar al Hijo, vuelve a parecerte a Jesús, vuelve a conocerlo a Él en las Escrituras, porque tu mayor meta de tu vida es que la gente te confunda con Jesús. Y tercero, vuelve a conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como ese guía turístico que Dios nos dio, que nos va a guiar a cumplir ese propósito eterno. El Espíritu Santo es el que te va a consolar y que te va a ayudar y que te va a guiar, por sobre todo para que esparzamos la fragancia de Cristo en toda la tierra. Y quiero dejarte con este versículo antes de terminar esta serie, que podemos encontrarlo en las Escrituras, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 y 17. Dice así: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Hoy, como iglesia de Dios, nuestro propósito, obviamente primordial, es glorificar a Dios. Pero ¿sabes cuál es una de las mejores maneras en la que podamos glorificar a Dios? Llevando el evangelio de Cristo Jesús en donde sea que estemos. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, Cristo nos lleva triunfantes. ¿Y cómo hace esto? Para que por medio de nosotros, por todas partes, podamos esparcir la fragancia del conocimiento de Cristo. En otras palabras, que tú huelas a Jesús, que la gente pueda oler Jesús en tu vida. Y yo quiero desafiar esto. Sea que tú seas pastor, ministro, estés en la iglesia, o seas deportista, empresario, constructor, abogado, ingeniero, no sé a qué te dedicas, pero tu llamado como hijo de Dios, esto es para los que son hijos de Dios, si eres cristiano, tu llamado es hacer discípulos, es llevar el evangelio de Cristo Jesús a otras personas, es que tú puedas oler a Cristo. Y cuando tú haces eso, tú estás caminando en la voluntad de Dios. Por eso quiero desafiarte con este mensaje. Vuelve a hacer la gloria de Dios el centro de tu vida. Vuelve
a parecerte a Jesús y deja que el Espíritu Santo se convierta en tu mejor amigo. Todas estas cosas, ¿para qué? Para que podamos cumplir la gran comisión de llevar el mensaje de Jesús hasta lo último de la tierra. Gracias por escuchar esta serie conmigo y acompañarme en estos 3 videos. Espero que esto haya podido bendecir tu vida, tu familia, y que esto haya podido encender tu corazón, y oro para que mientras estés leyendo este libro, el Espíritu Santo pueda ir revelándote la voluntad específica de Dios para tu vida. Nos vemos pronto. Well, creo que un paso sencillo para empezar a vivir su voluntad sería empezar a abrir la Biblia. Cuando abrís la Biblia, ya estás empezando a caminar hacia su voluntad, porque cuando abrimos las Escrituras, ahí está revelado todo lo que Él tiene con nosotros. A veces uno piensa que leer la Biblia es protocolo, bueno, se supone que debo hacer porque soy cristiano, pero cuando yo abro las Escrituras me empiezan a mostrar no solo de Dios, sino que a mí me encanta que tú sabes que realmente estás leyendo la Biblia cuando no solo lees la Biblia, sino cuando la Biblia te empieza a leer a ti. O sea, llega un momento que la Biblia te empieza a mostrar tus debilidades, tus errores, tu carácter, tu corazón. Entonces, si quieres empezar a hacer la voluntad de Dios en tu vida, abre las Escrituras. Ese es su deseo. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que cuando yo me meto en las Escrituras, mi fe empieza a crecer, mi fe empieza a madurar. Y es tan simple, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo que solo eso? Sí, solo eso. Empieza a pasar tiempo en la Biblia y la Biblia te va a empezar a llevar a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces hemos escuchado esta frase que dicen en la iglesia como, hey, si tienes paz, si sientes paz, es de Dios. Y creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchos hombres de Dios en la Biblia tomaron decisiones en su vida que en ese momento capaz no sentían paz. Cuando vemos a Jesús que estaba a punto de ir a la cruz, dice que él estaba en un nivel tan grande de presión y de estrés que su sudor eran como gotas de sangre. O sea, en ese momento Jesús no estaba probablemente, ay, qué paz y qué bien me siento. No, Jesús estaba en un momento de alto estrés y presión y tristeza a tal punto que él le dijo, Padre, si es posible que pase esta copa de mí. Ahora, él probablemente no tenía tranquilidad y paz en ese momento, pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba siendo guiado por la voz del Espíritu Santo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos esas cosas como, hey, si tu corazón te da paz, esa es la voz del Espíritu. Para mí la mejor manera de saber si es el Espíritu Santo o si soy yo, o si es la voz de Dios o es la voz de mí mismo, es ver si lo que estoy escuchando solo podemos encontrar en las Escrituras. Porque todo lo que el Espíritu Santo te va a hablar va a estar basado por la palabra. Jesús dijo que el Espíritu lo glorificaría a Él. Así que todo lo que el Espíritu Santo te dice tiene que estar sostenido por la Escritura. Si no está sostenido por la Biblia, tiene que llevarnos a preguntarnos si realmente fue el Espíritu Santo o fui yo. Creo que en los momentos de dolores y dificultades, algo que me ha ayudado mucho a mi vida es poder tener gente cerca a la cual pueda llorar con ellos, abrirme con ellos, exponer mi corazón juntos con ellos. Creo que eso fue algo que hasta Jesús lo dijo. En un momento también cuando él estaba a punto de ir a la cruz, le junta a su pequeño grupo de discípulos, incluso a un grupo más pequeño dentro de sus discípulos, y le dice, hey, mi alma está angustiada. Entonces, si estás pasando por un momento de dificultad en tu fe, si estás pasando por un momento de prueba en tu vida, júntate con personas que creen lo mismo que ti, que aman al Señor, que están firmes en su fe, y abre tu corazón junto con ellos. No luches solo. Hay una estadística de Lifeway Research que dice que el 50% de los cristianos tienen una fe meramente privada, o sea que toda su fe es para con ellos y ya. Yo te animo a que no vivas una fe privada, vive una fe en comunidad. Por eso fue que Jesús dejó la iglesia, el cuerpo de Cristo, que nos ayuda en nuestros momentos difíciles.
un hábito que puede traer mucha madurez espiritual y volvemos otra vez a lo mismo. Hemos hecho tan normal leer las escrituras y orar y pasar tiempo con Dios que ya no lo hacemos. Y son cosas tan simples que pueden revolucionar tu vida. Hace poco estaba leyendo una estadística que decía que solamente el 9% de los cristianos reportaron leer su Biblia todos los días. Solamente el 9%. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí personas que dicen no siento a Dios. Tenemos aquí personas que dicen me cuesta creer, me cuesta avanzar en mi fe. Pero al mismo tiempo esas personas no pasan tiempo con Dios. No tienen un tiempo donde se detiene todo a buscarlo a Él. Si tú quieres buscar hábitos y cosas que construyan tu fe, vuelve a establecer un tiempo todos los días donde apagues toda distracción y dediques esos minutos a estar con el Señor. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y busca a tu Padre que está en lo secreto. ¿Qué tal si volvemos a vivir una vida de secreto? Dejamos de postear tanto y de publicar tanto y volvemos al lugar de intimidad, al lugar donde ya Dios está. Mateo 6 dice, mas tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Así que te animo, vuelve a establecer la prioridad de la oración y de la lectura de la Biblia en tu día a día. El apóstol Pablo menciona en una de sus cartas, él dice, sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo esto, él no se estaba refiriendo a que hagamos todo con excelencia. Mucho tiempo se creyó que ese versículo es, o sea, hace todo lo que hagas con excelencia y bien. Y claro que sí, eso es una forma en la cual podemos glorificar a Dios. Pero el apóstol Pablo tenía otra cosa en su mente. Tenemos que entender el contexto. Cuando él dijo, sea que coman o beban, hágalo todo para la gloria de Dios, él estaba hablando a la iglesia de Corinto, porque en ese momento había personas que estaban comiendo alimentos sacrificados a ídolos. Y cuando hacían eso, estaban dañando la fe de otras personas. Entonces cuando el apóstol Pablo dijo, hagan todo para la gloria de Dios, en otras palabras, él está diciendo, todo lo que hagan, hagan por amor al prójimo. Hagan poniéndose ustedes segundos y primero a los otros. Entonces, ¿cómo hago algo práctico para vivir para la gloria de Dios hoy? Ama a tu prójimo. Ama a las personas que están a tu alrededor. Ama a los que tenés a tu lado como te amas a ti mismo. Porque cuando yo amo a los demás como a mí mismo, yo estoy glorificando a Dios. Siempre digo que la mejor manera de amar verticalmente es amar horizontalmente. Amar a las personas que tengo a mi alrededor. Cuando todas las acciones que voy a tomar, lo que voy a postear, va a bendecir al que tengo al lado, lo que voy a comer, lo que voy a decir, lo que voy a pensar, lo que me voy a vestir. Todo lo que yo hago debe ser pensando en cómo esto edifica y cómo esto muestra mi amor hacia los que tengo a mi lado. Me gusta pensar que para muchos hacer la voluntad de Dios se ha vuelto como algo místico y difícil. Y pensamos como que la voluntad de Dios es un rompecabezas que tengo que ir armando en mi vida y es un misterio. Pero como ya lo hablamos muchas veces, la voluntad de Dios está explícitamente en las Escrituras. Y es que tú vivas una vida que lo glorifique a Él. Ahora, lo que más me gusta de esto es que si tú entregaste tu corazón a Jesús, aunque tú sientas que te has desviado de la voluntad de Dios, hoy mismo tú puedes volver a ese centro cuando tú vuelves a rendir tu corazón a Jesús. O sea, en otras palabras, que cuando tú estás en Cristo, aún tus errores pueden funcionar para tu bien. El apóstol Pablo dijo, hey, me gloriaré en mis debilidades, porque en mi debilidad es donde su poder sobreabunda. Entonces quiero que entiendas esto. Si eres un hijo de Dios y sientes que te has desviado, tú puedes volver en cualquier momento recordándote que aún tus errores, tus equivocaciones y las cosas que pensaste que hiciste mal, Dios las puede usar para tu edificación, para tu aprendizaje, para tu transformación. No pienses que has perdido el tiempo, que no todo lo que hice me va a afectar ahora. No, sino que aún eso malo Dios puede redimirlo y usarlo para tu bien. Bueno, creo que
un paso bien simple es escuchar. Escucha a las personas que quieres compartirles el evangelio. A veces parecemos esos vendedores que queremos a la fuerza venderles algo a alguien, cuando a veces lo más poderoso que puedes hacer es escucharlos y no hablar. Siéntate, escucha su historia, conoce a la persona, pasa tiempo con ellos, así como Jesús con Zaqueo. Jesús le dijo a Zaqueo, hey, bájate del árbol, quiero ir a comer en tu casa. Jesús no le dijo desde el árbol, hey, antes de ir a comer, quiero que te arrepientas, que cambies y que me... No, él fue a comer, fue a escucharlo, fue a estar en su mesa, y por compartir tiempo juntos, Zaqueo fue transformado porque tuvo un encuentro con Jesús. Así que empieza con esto. Si tienes personas a quien quieres compartirles el evangelio, empieza escuchándoles, conociéndoles y conociendo su historia. El miedo al compartir el evangelio y la timidez creo que siempre va a estar ahí. Y hasta a mí mismo me pasa. Hay veces que hay personas que tengo a mi lado que me dan más timidez y más miedo de compartir que a otras. Y digo, a este le veo serio, este me va a decir que no, mejor no lo hago. O sea, no creas que llega un momento donde ya nunca más vas a tener timidez. No, somos humanos, tenemos debilidades, tenemos limitaciones. Ahora sí quiero que entiendas esto. El rechazo es parte de compartir el evangelio. Va a haber mucha gente que te va a decir, no quiero. Y no por eso hiciste algo mal. Es parte. Jesús dijo, hey, si a mí me persiguieron, también lo van a hacer con ustedes. Entonces, abraza ese momento de debilidad, reconócelo, dile a Dios, mira Dios, tengo vergüenza, tengo timidez, me da miedo, pero a pesar de tu miedo, da el paso, que no eres tú el que va a hacer la obra en la persona. A mí me ha pasado casos que he testificado a alguien de Jesús y cuando estaba hablando dije, ay, esta persona ni me está escuchando. Y cuando termino, la persona estaba súper interesada en cómo seguir más de Jesús. ¿Por qué? Porque no son mis palabras y las tuyas. Es el espíritu que está dentro nuestro, el que obra en el corazón de la gente. Así que a pesar de tu vergüenza, timidez o miedo, da el paso en fe y vas a ver que el Señor va a respaldar eso. Como iglesia debemos conocer la fe en la cual creemos. Hoy vivimos en una generación que está sedienta de la verdad. Y es muy probable que te encuentres con gente que cuando le compartas te quiera refutar con otras religiones, con otras ideologías, con el ateísmo. Entonces, no podemos salir a testificar algo que no podamos defender. Tenemos que conocer la fe que tenemos. Por eso prepárate, estudia la Biblia, conócete. Mira, para mí, antes de salir a las calles a predicar, tú te debes conocer la palabra de Dios de memoria, debes conocerla de adelante a atrás. Tienes que conocer el plan de redención. En internet, online, hay tantos recursos que podemos tener sobre el evangelismo, sobre cómo testificar, conocer el trasfondo de la iglesia cristiana, por qué creemos lo que creemos. Entonces asegúrate que antes de salir tú estés preparado, tú estés capacitado, hayas estudiado, hayas tomado clases, hayas aprendido sobre nuestra fe, para que cuando alguien te pida razón de la fe en la cual tú tienes, tú tengas con qué defenderlo. I think a simple way we can start sharing the gospel with others is just being present with them, listening to them, listening their story, knowing their backgrounds. I think sometimes we forget how important is just listening. When we see the gospel, we learn that Jesus asked way more questions than answers. We see him asking questions all the time to many different people. Even there are more questions of Jesus than answers. So I think one of the best ways we can evangelize others and tell them about Jesus first is to sit with them, to know their story, listen their hearts, be close to them. So once they know that we really care about them, they will be more open to the gospel. Sometimes people reject Jesus not because they have a problem with Jesus, but because they have a problem with us. They look at us and they see that we're not interested in them. So I will encourage you to listen to them and be part of their life. I think when we evangelize and we tell others about Christ, there will always be a small percentage of fear or shame
or even uncertainty. What will happen if I missed this question, or if I don't know what to answer? And I think part of evangelizing is overcoming that fear, understanding this, that it's not you, but it's the Holy Spirit in you that does the work in your life and in the life of the other people. So even in my own life, there are many times when I testify my faith to others that I have some kind of fear that they will not accept it, that they will reject it, or they will ask difficult questions. So every time I feel that, I remember myself that it's not me, it's the Holy Spirit inside of me. He has given me the power to do it. And even having the heart that if you don't know an answer to one of their questions, just be honest and say like, hey, I don't know that answer. Let me study, let me research it. I don't know how to answer you. But I think that will be one of the main things. Remember that sharing the gospel is not something that I have to feel before I do it. It's an obedience. We share the gospel because we want to be obedient to the great commission that Jesus gave us. So I will encourage you, even if you're afraid, even if you feel shameful sometimes, try to ask God to give you the power and the courage to do it, even over your fears. And you will see that the work is not you, but the Spirit that is inside of you. So I think that the main thing I will say about this is study the scriptures, know the scriptures, know from Genesis to Revelation. We have to know what we believe. I think many of us, we have the true sincerity of our hearts to preach about Jesus, but we don't even know the whole redemption plan. So before going out, we have to understand the whole plan of redemption. We have to, not just that, but know the history of the church. Study online. There's so many free contents that we can find on how to testify our faith, how to defend our faith. Even the Bible asks and tells us that whenever someone asks reason for our faith, we have the words enough to share with them what we believe. So I will encourage you, before you go out, study, prepare yourself. Submerge yourself in the scriptures, and also something very important, pray. Spend time praying with God. I think prayer is the first step of evangelism. Everything starts with prayer. Everything starts when we prepare our hearts and the hearts of the people in prayer. So I will say those two things: study, know the Bible, research it, and spend time praying for the people you're going to evangelize, and that will make the difference.